Y vamos a iniciar entonces con una propiedad, con una teoría que tú debes de aprenderte la teoría, ¿ya? La teoría es la siguiente. La teoría es la siguiente. En todo triángulo que tú observes, ¿ya? En todo triángulo, tiene tres lados, tiene tres ángulos y los ángulos se encuentran en los vértices. Los ángulos se encuentran en los vértices de la figura triangular, ¿no? Aparte que el triángulo es un polígono, sí, y la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, ¿verdad? Si es, tendríamos que sumar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Tendríamos que sumar los tres angulitos para igualarlo, para que nos salga 180 grados. Hay el valor de X, ¿ok? Ver X en qué ángulo está, en A, en C o en B. ¿Dónde está X? En B, En B, ¿verdad? Y entonces el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A, ¿cuánto miden? A ver, ¿me puedes hablar un poquito de lo que te he preguntado? ¿Me puedes responder? El ángulo C, el ángulo A, ¿cuánto mide? 40 grados y 80. Epa, muy bien. Entonces, seguro que estos dos ángulos los sumamos y nos vamos a fijar cuánto falta todavía para 180, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que si yo sumo el ángulo A, mira, por teoría nada más, yo quiero que tú comprendas la teoría y ya luego tú solita vas a empezar a desarrollar todo lo demás. El ángulo A, si se suma con el ángulo B, si lo sumo con el ángulo C, me tiene que dar cuánto. A ver, la pregunta ahorita es cuánto tiene que sumar todo. A ver, señorita Milagros. 180. Así es. 180 grados, correcto. ¿Ves? Esta es la teoría, señorita. ¿Cuánto mide su Por ángulo A? 40 40, grados. 40 grados, ¿no? Muy bien. Ahí está. Y se va a sumar con el ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo B? A ver. X, X. ¿Cuánto mide el ángulo C? 80 grados. 80. ¿Y cuánto es igual todo me tiene que dar? 180. 180. ¿Ves? Ya está. Entonces la teoría, entiendo la teoría, reemplazo los datos. El ángulo A es un dato del triángulo, el ángulo B también otro dato del triángulo y el ángulo C otro dato del triángulo. Entonces los tres sumados me tienen que dar 180, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Qué se tiene que hacer aquí? Sumar Ajá. Entonces vamos a empezar a sumar según tu milagros. ¿Y qué vamos a empezar a sumar, milagros? 40 más 80. Ajá, y eso es igual a 120 grados. Ya, yo lo he Mm, sumado, tú me has dicho que se tiene que sumar. ¿Y qué más se tiene que hacer, milagros? Restarlo con 180. Restarlo con 180. Ah, entonces le voy a restar a 180 con 120, ¿no es cierto? Ya está. Ujú. Muy bien. ¿Y cuánto es lo que sale aquí? A ver, 60. 60. Muy bien. Ahí está, 60. Y entonces, finalmente, ¿qué decimos? ¿Qué se va a decir finalmente? Que X vale 60. Ah, que X vale 60. Muy bien. Ahí está. Ajá, muy bien. Ya está desarrollado. ¿Cuánto es la respuesta de este ejercicio número 2? ¿Ya? ¿Cuánto es la respuesta? Y me explicas cómo fuiste desarrollando este ejercicio. ¿Ya? Puedes empezar utilizando para poder explicar tu ejercicio, el ejercicio, tu procedimiento. Hija, explícalo. A ver, me gustaría que lo expliques.
Nada más, explícalo. En esta parte me gustaría que lo expliques. A ver, ¿Qué suma los lados? 50 más 110 más X sale igual a 180. ya, Luego se suma 110 más 50 sale 160 más X ya, igual a 180. ya, Luego se resta 180 menos 160 ajá, y sale igual a 20. ah, El valor de X es 20. ajá, con razón. Esta partecita de acá, Milagros, todo esto de acá, por favor, ¿cómo lo explicarías? A ver, cómo me puedes explicar esto? ¿Ya? Yo te voy a evaluar de acuerdo a lo que tú, a tu participación, a tu desenvolvimiento, yo te voy a decir qué criterio estás logrando. A ver, te escucho, señorita. A ver, explícame el Se, proceso. sum- Ya, se suman los ángulos. 80 más Y más X sale igual a 180. Luego Y más X igual a 180 menos 80. Y Y más X sería igual a 100. correcto. Bien, ¿ves? Entonces, este, aplicas, aplicas la teoría de la suma de ángulos interiores de un polígono de tres lados, ¿no? Ya, explicas, ¿no? Eh, con fundamento, ¿no? Cómo hallar el ángulo de un triángulo aplicando la, la suma de ángulos internos de un triángulo. Eso es lo que estás logrando. Entonces, es bien cierto, has sumado el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, lo has igualado a 180 por propiedad, y bueno, siempre los ángulos interiores van a sumar 180, todo en un triángulo, ¿ya? Has despejado muy bien a lo que te pide hallar, y más x, lo has dejado, lo has mantenido en el miembro izquierdo y has pasado al miembro derecho a 80. Y entonces has dado la respuesta de x más y igual a 100. Muy bien, ¿ya? Correcto, ya está. El logro del aprendizaje lo has logrado. Pasamos a un ejercicio más. Ya, a ver, para no dilatar más el tiempo, porque después nos va a faltar tiempo para más ejercicios, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuánto mide el ángulo B? A ver, la medida del ángulo B, ¿cuánto es? Ujú. A ver, tenemos como la forma de un cuadradito, ¿no? A ver, ¿cuánto mide un ángulo cuando tiene en su interior la forma de un cuadradito? Mm, que se ha formado por el lado AB y se ha formado por el lado BC. Mide este ángulo de B, Mm, señorita. 90. Ajá, 90, muy bien. Entonces ya aplicamos nuevamente la suma de los ángulos interiores de este triángulo y no tiene que dar el resultado. Me gustaría que lo resuelvas, pero que me indiques la respuesta, nada más. A ver, hija, para no dilatar más el tiempo. Sale ¿Cuán- 40. Ajá, muy bien, sale 40. Pasamos a hallar el resultado. A ver, señorita, ¿cuánto vale X en los 50. números? 50, correcto, muy bien, ya está. Vamos al ejercicio 6. Ahora en el ejercicio 6 vamos a aprendernos esta teoría, mira, teoría de ángulo de media vuelta. ¿A qué es cuánto es un ángulo de media vuelta? ¿Cuánto mide un ángulo de media vuelta? A ver, ángulo Eh, de media vuelta. ¿Cuánto es? ¿A qué equivale? ¿Cuánto es? Media vuelta, ¿no? Vamos a dibujar un círculo. Puedes hacer tu círculo y entonces lo vamos a partir en dos, ¿no?
Y vamos a hacer entonces vamos a decir que esto es como media vuelta, ¿no? Inicia de aquí, inicia en ese puntitos, vamos a ponerle 0 grados, inicia en 0 grados, ¿no? Y cuando empieza a girar, está haciendo giro, ¿no? Ahí está, cada vez que hace un giro, se forma un ángulo, ¿no? Por ejemplo, llegó aquí. ¿Y qué ángulo se formó, señorita? Si llegó aquí. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, cuadradito. Deben 90, muy bien. Ahí está, 90. Entonces, hasta aquí es 90. Ahora, la cosa es que va a seguir haciendo el giro, ¿ya? De aquí parte y luego llega aquí. Entonces, ¿ha hecho como media vuelta o no ha hecho media vuelta? ¿Cuánto sería media vuelta? 180. Ajá, entonces quiere decir que este ángulo 90 se suma con este ángulo de 90 y nos va a dar 180 grados de giro. Entonces quiere decir que hasta aquí nada más es 90 grados. Pero si hacemos media vuelta, 180, ¿no es cierto? Ahora, vamos a desarrollar este ejercicio utilizando esta teoría, pues. Entonces, el ángulo de media vuelta, siempre te tienes que recordar que se forme media vuelta. Entonces, yo te pregunto, ¿mide el ángulo de media vuelta? Tú me tienes que decir en teoría cuánto mide. ¿Cuánto mide un ángulo de media vuelta para ti? A ver, ¿cuánto mide el ángulo de media vuelta para ti? A ver, ¿cuánto mide? Hemos visto, aquí se forma 180. 180. Ya, listo, 180. Entonces, ese va a ser la medida del ángulo de media vuelta, ¿ya? Ahí está, Ujú. 180. Esta es la teoría. ¿Y dónde vamos a utilizar la teoría? Mira, ¿cuánto mide el ángulo A? A ver, Eh, X. ¿Cuánto mide el ángulo C? 70. Ok. ¿Cuánto mide su ángulo de B? El interior nada más. El interior. 100, A ver, 150. ya. Pero sin embargo, acá hay dos ángulos, mira. Un ángulo adentro que no está, el que te he preguntado, y un ángulo afuera, el que sí se ve. Entonces, yo te estoy preguntando por el ángulo de adentro. ¿Me dejo entender? Ujú. Ya, entonces yo te Sí. pregunto en B, pero yo te voy a decir si es B interior o B exterior a esto. ¿Ok? Te pregunto por B exterior, ya tú me tendrías que decir lo que ves en el exterior. Entonces, yo te voy a volver a preguntar, ¿cuánto mide B exterior? B exterior, ¿cuánto mide? Que sepa una teoría. ¿Y cuál es la teoría? La teoría de ángulo de media vuelta. Ángulo de media vuelta, ¿cuánto mide, señorita? 180. Ajá. Entonces, ¿yo cuánto tengo aquí afuera? 150. ¿Cuánto le falta para 180? Ah, ya, pues bueno, te pregunto para que tú me digas la 30. respuesta, no para que yo te diga la... Ah, ¿cuánto? 30. 30. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué pasa. ¿Dónde se forma el ángulo de media vuelta? Mira, vamos a la cámara. De aquí empieza, ¿ok? Hace este Ujú. giro y termina aquí. ¿Hace como media vuelta o no? Sí. Ya. Entonces, ahí aplica la Claro. teoría del ángulo de media vuelta. Entonces quiere decir Mm. que B interior mide 30 grados. Y luego aplico la teoría, la principal, para resolver este ejercicio. A ver, ¿cuánto vale X aquí entonces? En este triángulo pintado. ¿Cuánto vale X? 8. Ajá, fuerte. ¿No te escuché bien? No te escuché. ¿Cuánto mide? A ver, aplica la fórmula, la que tú habías aplicado en los ejercicios anteriores. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuánto es lo que sale? A ver. Solo enfócate en el triángulo de color verde. ¿Cuánto es lo que sale? ¿Valor para X? 80.
80, muy bien. A ver, ¿cómo lo hiciste para que salga 80? ¿Cómo me explicarías eso? A ver, Se suman los ángulos 30 más 70. ya. Sale 180. Luego 100 es 100 menor 100. Ajá. Ya, y entonces te salió la respuesta. Correcto. A ver, entonces mira, primero se aplicó la teoría del ángulo de media vuelta, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. ¿Dónde más puedo aplicar la teoría del ángulo de media vuelta? Donde yo desee, voy a aplicar. Por ejemplo, me voy donde sé. ¿Este ángulo 70 es interior o es exterior? A ver, en C, Interior. interior. ¿Cuánto sería su exterior? A ver, es una clase, mira, una clase. El día de hoy estamos en una clase donde queremos aprender solo teoría nada más. A ver, ¿cuánto mide C exterior? ¿Cuánto mide C exterior? Si sabemos que C interior mide 70. A ver, ¿cuánto sería C exterior? Sabemos que el ángulo de media vuelta es 180. El interior es 70 y falta el exterior. Aparte, mira la figurita que se está formando aquí. Media vuelta, mira. Media vuelta. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Y media vuelta tiene que ser 180, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuánto estaría siendo el valor del ángulo C exterior? A ver, para 110. poder avanzar al siguiente ejercicio. Ujú. 110. 110. ¿Viste? Ya estás aplicando la teoría. Ya, ahora sí. Recuerda, mira, recuerda bien. Ahí está. La suma de sus ángulos interiores es 180. A, B y C tienen que sumar 180. Entonces ya encontraste que esto vale 70. ¿Ya cuánto va a ser X? ¿Cuánto va a ser X? 110. 110. Muy bien. Ahí está. Pasamos al siguiente ejercicio. 8. Ejercicio 8. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? A ver. 60. 60. Muy bien. Listo. Pasamos al ejercicio 9. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? A ver. Te dejo en el ejercicio 9 y me envías tu procedimiento. ¿De acuerdo? 2 minutos. A ver. Primero, ¿qué hiciste? Eh, Se busca el ángulo interior de 130. Sería 50. O sea, este ángulo de aquí, ¿el interior de qué? ¿De quién? Del ángulo B. Ajá, muy bien. 50. 50 le pongo. Luego, No, ya. ujú. Continúa, por favor. Luego se suma 60 más 50 más X al igual a 180. 50 más 60 sale 110 más X es igual a 180. Se Ajá, resta 110 menos 180 y sale igual a 70. a 70, ¿no? Ya, ya. Entonces aquí vamos a corregir la ecuación que has hecho. Vamos a corregir aquí esto, mira. ¿Quién es mayor, el 180 o el 110? 180. Entonces, ¿quién va primero, el 180 o el 110? 180. Claro, Bueno, sí. Ujú. 180 y 110. Ahora sí, ya restado me daría 70. Muy bien, 70 grados, correcto, ¿ves? Este trabajo muy bueno, eficaz ha sido, ¿ah? A ver, ahora sí.
ya estás preparada para un examen de estos triángulos aplicando tres teorías, ¿no? Pero me gustaría que así pues vayas aprendiendo, vayas reforzando más el aprendizaje. A ver, te dejo con este nuevo reto. ¿Ya? Yo sé que tú lo vas Ujú. a lograr, lo vas a lograr. Ya, a ver, mira, tú dices que no comprendes, pero ¿dónde podemos aplicar la teoría de media vuelta? Ahí está. Listo, hazte esa pregunta. ¿Dónde podemos aplicar la teoría de media vuelta? ¿Dónde? ¿En qué ángulo? ¿En A, en B, en C? ¿En dónde? ¿Dónde aplicamos la teoría de media vuelta? Media vuelta es, recuerda, 180, no te olvides. ¿Dónde podemos aplicar la teoría de ángulo de media vuelta? A ver, señorita. ¿En dónde? ¿En B, en C, en A? ¿En dónde? En el A, En el A. Muy bien. ¿Dónde más? B, Ajá, muy bien. ¿Y por dónde empezaríamos? ¿Por A o por B? por A, Por A. Pero recuerda que aquí está X y no podemos saber cuánto vale el ángulo interior de A, ¿no es cierto? sí, Ya. Entonces por acá no es, por acá no vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos entonces? por el B, Por el B. Entonces, dime cuánto vale 20 interior. 65, Ajá, ya tenía la respuesta, ¿ves? ¿Por qué no me dijiste? Entonces, ahora, ¿cuánto vale A interior? ¿Cuánto vale A interior? Cuando nos preguntamos por A interior, nos hacemos recordar pues la suma de los ángulos A más B más C me tiene que dar 180, ¿no es cierto? sí, Esa es la teoría, ¿no es cierto? Esa es la teoría. Entonces, ¿cuánto? ¿Ya tengo A? No tengo A. ¿Tengo B? ¿Cuánto vale B? sí, ¿Cuánto vale C? A 65 ver, y entonces, 80. ajá, entonces aplica la teoría, nada más. Aplica la teoría. Eh, 145, 145. Ya, pero ¿cuánto vale A interior? Señor, buenos días. ¿Cómo está? Hola, hijita. Ya, ¿cuánto mide el ángulo A? Daniel, allí en Puncha ya chascuna. Imagina ya cachcanqui. Ño gallín ya cachcani. Chao, cuídate. Nos vemos. ¿Cuánto vale entonces 35, el A interior? 35, 35. Muy bien, ¿ves? ¿Y este? Ahora falta el A exterior. ¿No es cierto? sí, Ahora aplicamos nuevamente la teoría de media vuelta aquí y sale la respuesta. Y de facilito. ¿Sí o no? ¿Ves? ujú, Ya está. Todo está claro y explicado la teoría en esta clase. Con esta clase, tú eres capaz de resolver los ejercicios de triángulos. Todos los que están aquí. ¿Ya? A ver, continuamos. ¿Cuánto vale X entonces? Ahí tienes las alternativas para poder guiarte, ¿no? ¿Cuánto? Nos falta solamente X, ¿no? Pero A exterior, ¿no? A exterior nos falta, porque ya tenemos acá. 145, Claro, 145, ¿viste? Ahí está la solución. ujú, Ya, nada más falta reforzar estas dos teorías. A ver, A interior, ¿cuánto vale A interior? A interior. Vamos, A interior. 60, Ya, ¿cuánto vale B interior? B interior. B interior. 65, Ya, ¿cuánto vale
C interior. C interior. A ver. Cuando hablamos de esto, ya pues un triángulo, ¿no? Aplicas la suma de los ángulos, me tiene que dar 180. C interior, nada más. ¿Cuánto vale C interior? X. A ver. Entonces, primo, Correcto. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Vistes? Aquí en la uno, ¿qué nos dice Milagros? ¿Qué halla el vamos a hacer? valor de X y Ya. clasifica los triángulos por las medidas de sus lados y ángulos. Ok, entonces mira, vamos a conocer primeramente las clases de triángulo, ¿no? Voy a desarrollar el ejercicio. A ver, ¿cuánto mide el C interior? C interior. C interior. 45. 45. ¿Cuánto mide X interior? X interior. A ver, ¿cuánto mide X interior? A ver, ¿cuánto mide X interior? ¿Cuánto mide X interior? 45. Muy bien, ya está. Entonces ya está desarrollado. Ya hemos hecho algo de la actividad. Hemos hallado X, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Y ahora, ¿cómo se clasifica? ¿Qué clase de triángulo es? Según sus ángulos. Por ejemplo, aquí en el triángulo veo un ángulo de ¿cuánto? ¿Un ángulo? 90. Ajá, ¿y cómo se llama ese triángulo? ¿Triángulo? Rectángulo. Así es. Triángulo rectángulo. ¿Por qué? Te va a preguntar el profesor. Porque un ángulo es de 90 grados. y los otros dos ángulos son, ¿qué son? Agudos. Agudos. Y aparte también es un triángulo isósceles, porque dos ángulos son iguales. Entonces, si es un triángulo de dos ángulos iguales, ¿cómo se le conoce? Como Isósceles. isósceles. O sea, sus dos lados son iguales y Ah, sus dos ángulos iguales también. ¿De acuerdo? Sus dos ángulos ujú, también son iguales. Por lo tanto, también, aparte de ser, profesor, un triángulo rectángulo, este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? ujú. Porque tiene dos, dos Dos lados iguales. y dos ángulos Ángulos iguales. igual. Recuerda que Igual. lado es esto. Lado es AB, lado es BC, lado es AC. Ángulo no, ángulo es A, ángulo es B, ángulo es C. ¿De acuerdo? Esto Mm, también se conoce como sí. vértice. Ya, entonces ya está. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos con el siguiente. A ver, número 2. ¿Cuánto mide X interior? ¿Cuánto medirá X interior? A ver, X interior, ¿cuánto mide en el ejercicio 2? A ver, X, 60. 100, perdón, 70, ¿no? 70, es correcto, ¿ves? Ya encontraste el ángulo X
es igual a 70. Y si el profesor te pregunta, ¿por qué milagros le has puesto 70 y dónde está el procedimiento? De repente le puedes explicar, profesor, mire, yo el procedimiento, yo ya lo sé y les puedo explicar más bien. Y le explicas, ¿no? Y ya está, y le explicas cómo sale x70. Ahora, ¿dos ángulos son iguales, sí o no? Sí. Entonces, cómo se le conoce? Triángulo Isósceles. isósceles, ¿no es cierto? Ujú. Y sus tres Sí. ángulos son, sus tres Diferentes. ángulos son, Agudos. entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce a este triángulo? Acu, Rectángulo. acutángulo, ¿no? Ya, muy bien. Ujú. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Mm. Ya. ¿Cuánto mide X interior aquí? X interior. ¿Cuánto mide? A ver, te dejo a ti unos segundos, unos 20 segundos, por favor, para encontrar el valor de X. X interior. X interior. ¿Cuánto mide X interior? X interior. A ver. X interior. Ok. X interior, entonces, ¿cuánto es? Los tres ángulos deben sumar ¿cuánto? Milagros. ¿Cuánto debe sumar este ángulo con este ángulo y con este ángulo? ¿Cuánto deben sumar? Ciento- 180. ¿A cuánto vale X entonces? 180 se va a dividir en tres ángulos iguales, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide cada ángulo? 60. 60, ya. Entonces, ¿no? Bien, entonces aquí Sí. X vale 60. Entonces los tres ángulos son iguales, ¿no es cierto? ¿Cómo se clasifica cuando Sí. los ángulos son los tres iguales? Cuando Equilátero. equilátero, ¿no? Sus tres ángulos son iguales Igual a 60. a 60, ¿no? Entonces, mira, también nos indica, nos pide qué lados también según sus lados también, por acá dice, y dice, por las medidas de sus lados y ángulos. Entonces, a este triángulo se le conoce por la medida de sus lados equilátero, Ujú. ¿ok? Por la medida de sus Sí. ángulos se le conoce como equiángulo. Equiángulo significa ángulos iguales y equilátero significa lados iguales, ¿ok? En el ejercicio Sí. anterior se conoce por sus ángulos como acutángulo, pero por sus lados, sabemos que por sus lados, por ejemplo, aquí le voy a poner este rectangulito y acá rectangulito. Entonces, por sus lados se le conoce como isósceles y por sus ángulos se le conoce como acutángulo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, Sí. aquí, cuando hablamos de isósceles, tiene dos lados que son iguales y sus dos ángulos también van a ser iguales. Acutángulo porque sus tres ángulos son agudos. Entonces, uno es por sus lados, este debe ser por sus lados y el otro es por sus ángulos. ¿De acuerdo? Ahí está, por sus ángulos. Igual acá, equilátero es por sus lados y equiángulos es por sus ángulos. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, isósceles, isósceles
aquí por sus lados, rectángulo ojo, por un ángulo que mide 90, ¿ya? Isósceles por sus dos ángulos que miden 45 y 45, y también dos lados van a ser iguales. Entonces, este lado de acá, rectangulito, y acá también rectangulito van a ser iguales. Aquí, los tres son iguales, rectangulito, rectangulito y rectangulito. Por sus lados son iguales, por sus ángulos son iguales. Bien, nada más.